10:05 de la mañana. A esta hora es momento de la entrevista. Y ya está con nosotros vía Zoom el doctor José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día, doctor. Gracias por aceptar la entrevista. Comencemos, por favor, explicándole a los ciudadanos que nos están viendo, tanto por televisión como por las redes sociales, cuál es la función de la UNIORE, por favor. Sí, claro. Bueno, la institución que yo dirijo, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que es una sección del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es la Secretaría de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Esta es una instancia que agrupa a los organismos electorales desde Canadá hasta Chile, es decir, todos los de América Latina, Estados Unidos y algunos del Caribe. Tiene una larga trayectoria en observación internacional con varios cientos de misiones de observación realizados fundamentalmente en lo que es la región latinoamericana. Y es una observación técnica calificada porque es una observación de pares a pares, ¿no? De colegas a colegas. Y lo que busca esta observación, evidentemente, es constatar que los procesos electorales se hayan llevado adelante de la manera adecuada a los estándares internacionales y nacionales, pero también busca dejar recomendaciones para que los procesos electorales puedan, digamos, superar algunas dificultades que puedan tener. No hay proceso electoral perfecto y por lo tanto todas elecciones son perfectibles en el futuro y eso siempre representa un reto para los organismos electorales. Así es, doctor. La misión de la UNIORE ha participado en diversas elecciones presidenciales, pero en sus análisis o conclusiones, ¿hay observaciones en común con respecto a los países de la región? ¿Qué se ha encontrado? Bueno, de las cosas que se han encontrado que, bueno, nos llevaría a no esta entrevista, sino probablemente una conferencia completa, lo que la UNIORE ha podido hacer en el marco de la observación. Como le decía, son cientos de informes de observación en todo lo que es América Latina y en varios de los países del Caribe. Y bueno, Doctor, de lo que se ha encontrado es fundamentalmente un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los organismos electorales para llevar adelante las elecciones. Y aquí se trata no solamente de hacer elecciones legítimas, sino de hacer elecciones que sean cada vez más incluyentes, más profesionales y que puedan superar las desigualdades que existen en todos nuestros países. En ese sentido, digamos, la Unión ha constatado que la figura de los organismos electorales es determinante en esta región del mundo para fortalecer también nuestras democracias. Y ha expresado por eso algunas inquietudes y preocupaciones por ataques que ha visto a organismos electorales en diferentes partes de América Latina, la mayoría de ellos sin ningún fundamento y que pueden de alguna forma disminuir su credibilidad de cara a las responsabilidades tan grandes que tienen, que es llevar adelante los procesos electorales en nuestros países. entonces, doctor, ¿a qué corresponde o cree usted que correspondían estos ataques a los entes electorales? Vamos a ver, en realidad parece, digamos, ser un descontento mayor con los resultados electorales y es algo que en la mentalidad de un grupo o de algunos grupos políticos, sobre todo aquellos que han perdido las elecciones, incapaces de procesar que el resultado electoral haya sido eso. ¿No? Que la voluntad popular se haya decantado de esa manera, Ajá. en lugar de procesarlo y asimilarlo, ¿no? Y ver qué corresponde ser como oposición, lo que se hace es trasladar la responsabilidad a los organismos electorales. Son estos los que tuvieron la culpa de que el resultado fuera tal, lo cual en América Latina es realmente improbable, por no decir imposible, porque
En realidad, los organismos electorales lo que hacen es procesar los resultados que se van produciendo en las diferentes mesas de votación, ¿no? Y lo que llega a ser un consolidado nacional es el producto de la transmisión de cientos o miles de puntos de origen de los resultados electorales. En otras palabras, los resultados electorales se producen en las mesas. Lo que hacen los organismos electorales es consolidarlos a nivel nacional y luego proclamar a quien se haya, digamos, constatado como ganadores. Doctor, en esa misma línea, ustedes señalaron en su informe final en las elecciones generales del 2021 que las elecciones fueron íntegras y creíbles, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los hechos o observaciones que lo llevaron a esa conclusión? Bueno, nosotros estuvimos en el Perú no solamente para las elecciones, sino que tuvimos la oportunidad de llevar varias misiones previas, de tal manera que pudimos estar involucrados en el desarrollo del proceso electoral y no solamente en la jornada electoral. Y digamos, como le mencionaba al principio, se trata de grupos de magistrados, funcionarios, gente especializada en materia electoral y que están, pues, no solamente con las habilidades y los conocimientos derivados de su propia práctica electoral, sino también que se han familiarizado previamente con la legislación y las características del sistema peruano. Cuando nosotros finalmente llegamos a la jornada electoral y constatamos que no hubo irregularidades, digamos que fueran significativas para declarar otro resultado electoral. En consecuencia, aprobamos lo que habían hecho los organismos electorales y de hecho, el informe no solamente dice que las elecciones fueron legítimas, sino que dice que se han producido avances significativos en un contexto muy complejo. Ajá. Recordemos que en estas elecciones estábamos lidiando con algo de lo peor de la pandemia. Entonces, no solamente se logró sacar un proceso electoral muy bueno, sino que se sacó un proceso electoral superando circunstancias muy difíciles como los temas de salubridad pública que podrían haber hecho más complicado para el país afrontar el proceso electoral sin causar una situación de crisis sanitaria. Ajá. Asimismo, doctor, recientemente existe un proyecto de ley en donde se solicita el recorte de las autoridades electorales, ¿no? Y que tiene como telón las elecciones generales del 2021. Otro hecho que también se señala es la desconfianza a estos órganos electorales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a nosotros nos ha sorprendido mucho como Uniore, como CAPEL, en lo personal, digamos, lo que sucedió a las elecciones. Es decir, el hecho de que grupos significativos tuvieran una campaña contra la OMPE, contra el jurado y en particular contra sus jerarcas, llegando incluso a lo que fue digamos, rodear sus casas de habitación, episodios de acoso personal a ellos, porque de lo que conocemos del sistema peruano, y yo en particular he tenido el gusto de poderlos acompañar a ustedes, creo que en casi todo proceso electoral desde el año 2000 al Ajá. menos, en realidad estos jerarcas no son los que producen los resultados electorales. El presidente del jurado es el presidente de un órgano colegiado que toma una serie de decisiones respecto del proceso electoral, pero es uno, es decir, el presidente no es el jurado. El presidente es simplemente quien representa al jurado. Y el jurado, digamos, si bien tiene la labor muy importante de proclamar autoridades, no es tampoco el que suma los resultados de las mesas electorales. Eso pues corresponde a la OMPE, pero el sistema peruano está tan lleno de candados, blindajes, mecanismos de seguridad, que lo que hace la OMPE a nivel nacional es simplemente ofrecer un conglomerado. El sistema peruano
está, digamos, seguro desde las mesas electorales y por lo tanto reclamar al jerarca actual de la OMPE alguna irregularidad que nunca se ha comprobado, eso es absurdo porque en realidad hay que buscarlo en las mesas y no en la Y figura nacional. usted entonces, doctor, que ha estado en varias misiones, como bien lo ha señalado, ¿hay precedentes en la región en las que el Congreso pretenda recortar el mandato de las autoridades electorales? Eh, Ha habido algunos intentos, pero esos intentos no han progresado. En realidad, sí, como le decía, digamos, es un error atribuirle a los jerarcas de los organismos electorales un resultado que en realidad fue la voluntad de la gente. Y por muy difícil que le sea a un sector aceptarlo, esa fue la voluntad de la gente. Todavía es menos comprensible que se haga un recorte del mandato, ¿no? Porque no existe ninguna razón para ello, ningún proceso ha demostrado ninguna irregularidad significativa y ustedes allá en el Perú habrán visto cómo ha habido denuncias, investigaciones, procesos y ninguno de ellos ha logrado establecer ninguna evidencia de irregularidades y mucho menos que participaran los jerarcas de los organismos electorales. Para nosotros sería muy grave que se haga un recorte de los mandatos sin que haya ningún sustento, sin que haya además ninguna vía constitucional en el Perú para que esto suceda, puesto que la estructura, la conformación y los plazos de quienes están al frente de los organismos electorales en el Perú están establecidos constitucionalmente. Claro, Y así. además porque Ujú. aunque esta polémica ha seguido después, escuchaba ahora antes de que entráramos con la entrevista, ya ha habido otro proceso electoral, un proceso de elecciones regionales y locales que transcurrió y en el cual pues no ha habido tampoco, y mucho menos que antes, algún tipo de reclamación sólida contra la labor de los organismos Ah, electorales. O así, sea, ¿verdad? Asimismo, doctor, asimismo, doctor, ustedes en la conferencia de prensa que tuvieron en República Dominicana destacaron la independencia y o autonomía de los organismos electorales como condición esencial para el cumplimiento de su labor. Entonces, este recorte de mandato a las autoridades atentaría contra esa independencia que ustedes tanto han hablado. Por supuesto, y vea, eso es determinante en América Latina. En nuestra parte del mundo escogió lo que se llama el modelo latinoamericano de organización electoral, que es precisamente entidades autónomas o independientes que son las que se hacen cargo de los diferentes aspectos del proceso electoral. Ustedes, de hecho, tienen no dos, sino tres organismos electorales. Y dotarlas de autonomía, no solamente en las palabras, sino en la funcionalidad, y respetar esa autonomía y más bien fortalecerla es lo que se aspira para fortalecer la democracia en la región. Debilitar los organismos electorales no es un camino adecuado para fortalecer la democracia ni en América Latina ni en las otras regiones en donde este modelo se ha replicado. Bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado el día de hoy con nosotros y haber aclarado un poco más este tema. Muchas gracias. Con todo gusto, siempre un placer. Bien, nosotros hemos conversado con el doctor José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.